¿Te has despertado alguna vez a las 3 de la madrugada sin razón aparente? El corazón acelerado, la mente alerta, como si algo invisible te hubiera llamado. No es casualidad. En la Biblia, Dios ha usado las horas de la madrugada para encuentros extraordinarios, para revelar su voluntad y cambiar destinos eternos. La Escritura nos enseña que Dios no duerme ni se adormece. Mientras el mundo descansa, Él trabaja, vigila y llama. Las 3 de la mañana no son solo números en un reloj, son una invitación divina a un encuentro íntimo con el Creador del universo. Cuando despiertas a esa hora, tu espíritu está siendo llamado a algo más profundo que el sueño. Imagina por un momento la quietud de la noche. No hay distracciones, no hay ruidos del mundo, solo tú y la presencia de Dios. Es en estos momentos cuando el Espíritu Santo puede hablarte con claridad, cuando tu corazón está más receptivo a su voz. Dios te está despertando porque tiene algo importante que decirte. Cuando Dios susurra tu nombre. En el silencio del templo, mientras las lámparas ardían débilmente, el joven Samuel escuchó una voz que cambiaría su vida para siempre. Samuel, Samuel, resonó en la quietud de la noche. No era la voz de Elí, su mentor. Era la voz del Dios Todopoderoso llamándolo por su nombre. ¿Puedes imaginar la confusión inicial de Samuel? Corrió hacia Elí pensando que lo había llamado, pero el anciano sacerdote le dijo: «Yo no te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Esto sucedió 3 veces hasta que Elí se dio cuenta de que era Dios quien llamaba al muchacho. La 4ª vez, Samuel respondió con palabras que resonaron en la eternidad. «Habla, Señor, porque tu siervo oye». En ese momento íntimo de la madrugada, Dios reveló a Samuel profecías sobre el futuro de Israel. No era casualidad que Dios eligiera esas horas silenciosas para este encuentro divino. Cuando despiertas a las 3 de la mañana, Dios podría estar susurrando tu nombre como lo hizo con Samuel. Tu espíritu reconoce su voz antes que tu mente comprenda lo que está sucediendo. Es un llamado a la intimidad, a la revelación, a un propósito que trasciende lo ordinario. La promesa en la madrugada. Bajo el manto estrellado de la noche, Dios llevó a Abraham fuera de su tienda. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. La voz de Dios resonó en el silencio de la madrugada. Así será tu descendencia. Abraham, un hombre de fe, pero también de dudas humanas, contempló la inmensidad del cielo nocturno. Cada estrella brillaba como una promesa divina. En esa hora silenciosa, cuando el mundo dormía, Dios hizo un pacto eterno con él. No era solo una promesa sobre descendencia, era una promesa sobre naciones, sobre bendición, sobre un Mesías que vendría. Las lágrimas corrieron por las mejillas curtidas de Abraham mientras procesaba la magnitud de lo que Dios le estaba revelando. En la quietud de la noche, su corazón se llenó de una fe renovada. Dios había elegido ese momento íntimo para revelar su plan eterno. ¿Te das cuenta del patrón? Dios usa las horas de la madrugada para revelar su voluntad, para hacer pactos, para cambiar destinos. Cuando despiertas a las 3 de la mañana, podrías estar siendo invitado a contemplar las promesas que Dios tiene para tu vida, promesas tan numerosas como las estrellas del cielo. El sueño que cambió todo. Jacob, huyendo de la ira de su hermano Esaú, se acostó en el desierto usando una piedra como almohada. Pero lo que experimentó esa noche no fue un sueño ordinario. En las horas profundas de la madrugada, Dios le mostró una escalera que conectaba la tierra con el cielo. Ángeles subían y bajaban por esa escalera celestial. Era una visión gloriosa que revelaba la conexión entre lo humano y lo divino. En lo alto de la escalera, Jacob vio al Señor mismo, quien le habló palabras que transformarían su destino y el de sus descendientes. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre,
y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Las palabras de Dios resonaron en el alma de Jacob. Cuando despertó, exclamó: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Jacob llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. En la soledad de la noche, en un momento de vulnerabilidad y necesidad, Dios se reveló de manera poderosa. Las horas de la madrugada se convirtieron en un portal divino donde el cielo tocó la tierra. El modelo perfecto. Jesús, nuestro ejemplo perfecto, tenía una práctica constante de levantarse muy de madrugada para orar. Los evangelios nos dicen que, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. En esos momentos íntimos con el Padre, Jesús recibía dirección, fortaleza y comunión divina. No era porque tuviera necesidad de información, era porque valoraba la intimidad con el Padre por encima de todo. En el silencio de la madrugada, el Hijo se conectaba con el Padre de manera profunda. ¿Puedes imaginar esos momentos? El Hijo de Dios, en forma humana, buscando la presencia del Padre en las horas más silenciosas. Su corazón se llenaba de paz, de propósito, de amor. Esas horas de oración nocturna lo preparaban para los desafíos del día, para los milagros que realizaría, para las vidas que tocaría. Si Jesús, siendo Dios mismo, encontraba valor en esas horas de comunión matutina, ¿cuánto más nosotros necesitamos esos momentos divinos? Cuando despiertas a las 3 de la mañana, Dios te está invitando a seguir el ejemplo de su Hijo, a buscar su rostro en la intimidad de la noche. Revelaciones proféticas. Daniel, el profeta amado de Dios, recibió muchas de sus visiones más importantes durante las horas de la noche. En la quietud de la madrugada, Dios le reveló el futuro de las naciones, la venida del Mesías y los planes eternos del Altísimo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Estas no eran pesadillas ordinarias, eran revelaciones divinas que cambiarían el curso de la historia. Daniel despertaba de estas visiones con el corazón acelerado, sabiendo que había recibido verdades eternas. En una de esas noches, Daniel vio 4 bestias que representaban imperios mundiales. En otra, contempló al Anciano de Días y al Hijo del Hombre en una escena de juicio celestial. Estas visiones nocturnas no solo afectaron a Daniel, transformaron nuestra comprensión del plan de Dios para la humanidad. ¿Te das cuenta de que Dios sigue usando las horas de la madrugada para revelar su voluntad? Cuando despiertas a las 3 de la mañana, podrías estar siendo preparado para recibir una revelación personal, un entendimiento divino sobre tu propósito, tu futuro o su plan para tu vida. En la oscuridad de la noche, cuando el miedo paralizaba al pueblo de Israel, Dios visitó a Gideón. No era un guerrero famoso ni un líder reconocido. Era un hombre ordinario, escondido, trillando trigo en secreto para evitar a los madianitas opresores. «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente», le dijo el ángel del Señor. Gideón no podía creer lo que escuchaba. Él, valiente, se sentía como el más pequeño de su familia, el más débil de su tribu. Pero Dios ve potencial donde nosotros vemos imposibilidad. Esa noche, Dios le dio a Gideón una misión que parecía imposible: liberar a Israel de la opresión, pero también le dio confirmación. Le pidió que preparara un sacrificio, y cuando el ángel tocó la ofrenda con su báculo, fuego consumió el altar. Gideón supo que había tenido un encuentro divino real. Desde esa noche, Gideón fue transformado. De un hombre temeroso, se convirtió en un líder valiente que, con solo 300 hombres, derrotó a un ejército de más de 100.000 enemigos.
Todo comenzó con un encuentro divino en las horas silenciosas de la noche. En la quietud de su hogar en Nazaret, María experimentó el encuentro más extraordinario de la historia humana. El ángel Gabriel se le apareció con un mensaje que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la humanidad. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Las palabras del ángel llenaron de asombro y temor el corazón de esta joven virgen. ¿Cómo podía ser que el Dios del universo la hubiera elegido para una misión tan sagrada? No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El mensaje era imposible de comprender humanamente, pero María respondió con una fe que nos inspira hasta hoy. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En ese momento íntimo, probablemente en las horas silenciosas cuando el mundo dormía, María dijo sí al plan de Dios, un sí que trajo la salvación al mundo. Su respuesta de fe en la intimidad de la noche cambió el curso de la historia eterna. Adoración a medianoche. En la prisión de Filipos, con los pies en el cepo y la espalda sangrante por los azotes, Pablo y Silas hicieron algo extraordinario. A medianoche, cuando el dolor era más intenso y la situación más desesperante, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. No era una adoración fingida o forzada. Era una adoración que brotaba de corazones que habían encontrado a Dios en medio del sufrimiento. Los otros presos los escuchaban, asombrados por esta demostración de fe inquebrantable en las horas más oscuras. Entonces sucedió lo sobrenatural. Un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron, pero ningún preso huyó. El carcelero, despertando y viendo las puertas abiertas, estaba a punto de quitarse la vida cuando Pablo gritó: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?», preguntó el carcelero. Esa noche, él y toda su familia fueron bautizados. La adoración de medianoche no solo trajo libertad física, sino salvación eterna para una familia completa. ¿Por qué Dios te despierta? Ahora entiendes el patrón divino. A lo largo de la Biblia, Dios ha usado las horas de la madrugada para encuentros especiales, revelaciones importantes y transformaciones profundas. Cuando despiertas a las 3 de la mañana, no es una coincidencia, es una cita divina. En esas horas, tu espíritu está más sensible a la voz de Dios. Las distracciones del día han cesado, el ruido del mundo se ha silenciado, y tu corazón está abierto para recibir lo que el Espíritu Santo quiere comunicarte. Es un momento sagrado que Dios ha apartado para ti. Tal vez Dios quiere revelarte su propósito para tu vida, como lo hizo con Samuel. Quizás quiere hacer una promesa especial contigo, como lo hizo con Abraham. Podría ser que necesites dirección para una decisión importante, como Jacob en su momento de necesidad. O tal vez, simplemente, Dios quiere intimidad contigo. Quiere que sepas que Él está despierto, vigilando, cuidando, amando. En un mundo lleno de ruido y prisa, esas horas de la madrugada son su regalo para ti. Un tiempo de quietud donde puedes escuchar su voz susurrando a tu corazón. ¿Qué hacer cuando despiertas? La próxima vez que despiertes a las 3 de la mañana, no veas la interrupción como una molestia. Ve la invitación divina. Levántate, busca un lugar tranquilo y presenta tu corazón delante de Dios. No necesitas palabras elaboradas, solo un corazón sincero que dice: «Aquí estoy, Señor». Comienza agradeciendo a Dios por ese momento especial. Reconoce que Él te ha apartado para algo sagrado. Luego, simplemente escucha. Permite que su presencia llene tu corazón. Lee su palabra si te sientes dirigido a hacerlo.
Ora por las cargas que llevas, por las personas que amas, por la dirección que necesitas. No todos los encuentros serán dramáticos como los de los profetas, pero todos serán reales. Dios podría hablarte a través de una paz sobrenatural, una idea clara, un verso bíblico que viene a tu mente, o simplemente una sensación profunda de su amor. Cada encuentro es único, pero todos son preciosos. Recuerda que Dios no te despierta para castigarte o preocuparte. Te despierta porque te ama, porque tiene planes buenos para ti, porque quiere bendecirte. Esas horas de la madrugada son una oportunidad dorada para fortalecer tu relación con Él. El mensaje es claro. Dios te está llamando a algo más profundo, más significativo, más eterno. Cuando despiertas a las 3 de la mañana, tu espíritu está siendo despertado a las realidades del reino de Dios. No ignores esa llamada. No la veas como una interrupción casual del sueño. Como Samuel, di: habla, Señor, porque tu siervo oye. Como Abraham, sal de tu zona de confort para contemplar las promesas de Dios. Como Jacob, permite que esos momentos transformen tu identidad. Como Jesús, valora la intimidad con el Padre por encima de todo. Tu vida puede cambiar completamente en uno de esos encuentros de madrugada. Dios podría revelarte tu propósito, sanar heridas profundas, darte dirección para decisiones importantes, o simplemente llenarte de su amor de una manera que nunca habías experimentado. No permitas que el enemigo te robe estos momentos preciosos haciéndote pensar que es solo insomnio o ansiedad. Reconoce la mano de Dios en esos despertares. Él tiene algo que decirte, algo que mostrarte, algo que darte. Tu destino podría estar esperándote en esas horas sagradas de la madrugada. Amado hermano, amada hermana, si has llegado hasta aquí, tu corazón ya está siendo tocado por el Espíritu Santo. Dios te está hablando a través de este mensaje. Esos despertares a las 3 de la mañana no son casualidad. Son citas divinas que el cielo ha ordenado para ti. No ignores más la voz de Dios. No permitas que el ruido del mundo ahogue los susurros divinos. En esas horas sagradas de la madrugada, Dios te está preparando para algo extraordinario. Tu vida de oración, tu propósito, tu destino eterno, están siendo forjados en esos momentos íntimos con el Creador. La próxima vez que despiertes a las 3 de la mañana, recuerda este mensaje. Levántate con expectativa, acércate con fe, y permite que Dios haga en tu vida lo que solo Él puede hacer. Tu mejor capítulo está por comenzar. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar de Dios. Dale like si te bendijo, y suscríbete para más contenido que fortalezca tu fe. Dios tiene mucho más que revelarte. Que el Señor te bendiga y te guarde.